Hemos estado compartiendo la serie que hemos titulado La Segunda Venida de Cristo, en la cual hemos estado analizando con la ayuda de la Biblia, la palabra de Dios, las señales previas a su venida, pero también cuál será la actitud de las personas que de manera consciente y voluntaria han resistido convertirse a Dios en ese tiempo previo a su segunda venida, y cómo será el día en que Jesús venga por segunda vez a la tierra para estas personas. También hemos estado compartiendo cuál será la actitud de los cristianos, tanto judíos como gentiles, que aún vivan en ese tiempo de su segunda venida, y estudiábamos o meditábamos cómo será ese día para ellos. Si usted no ha podido acompañarnos a estas enseñanzas, yo quiero suplicarle, por favor, que usted las solicite, no con fines de lucro, sino para que usted pueda escuchar todo lo que Dios ha estado hablando acerca de su segunda venida. Hoy deseo compartir con ustedes una cuarta y última parte de esta serie de enseñanzas, porque creo que esta serie estaría incompleta si no nos referimos a un personaje que hará su aparición en la tierra antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para esto yo quiero que me acompañen a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, en donde leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de el Señor Jesús en su segunda venida, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Leámoslo de nuevo, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hijo de perdición? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? El anticristo, exacto. Es por eso que hoy hemos titulado esta enseñanza: el anticristo y la segunda venida de Jesucristo. Ya que tan cierto como el Señor Jesús hará su aparición un día en las nubes con gloria y poder, también es cierto que el anticristo hará su aparición antes de la venida de Cristo. Y considero necesario aclarar que en la Biblia encontramos una diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. El apóstol Juan nos habla de aquellos que no son el anticristo, a quienes llama anticristos, porque son varios. Y les llama anticristos por negar atributos de Cristo como Dios y como el Mesías, y por negar las verdades fundamentales del Evangelio, y porque se unen al anticristo. ¿Para qué? Para cumplir un mismo fin. Yo quiero decirles que el término anticristo aparece en la Biblia y es usado por el apóstol Juan en 3 ocasiones en su primera carta o su primera epístola, y en una ocasión en su segunda carta o epístola. Sin embargo, además de este nombre, el anticristo, en la Biblia podemos encontrar muchos otros nombres, como por ejemplo en el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño, el rey altivo de rostro, el príncipe que ha de venir, se le llama el rey voluntarioso y engreído. En el libro del profeta Zacarías se le llama el pastor inútil, y en el libro del Apocalipsis se le llama la bestia subida del mar y la bestia escarlata con 7 cabezas y 7 cuernos, entre otros nombres. A lo largo de la historia se ha tratado de identificar este personaje. Hemos visto un afán
entre las personas, no solo de tratar de identificar cuándo será la segunda venida de Jesucristo, sino que también ha habido un afán por identificar quién será este personaje conocido como el anticristo. Veamos algunos que se han mencionado. Se han mencionado emperadores romanos como Julio César, como Nerón, como Calígula. También se ha mencionado a Antíoco Epifanes IV, rey de Siria. Se han mencionado a algunos papas de la Iglesia Católica. Se ha mencionado a Mahoma. Incluso se ha mencionado a Martín Lutero. Se ha mencionado a Napoleón. Se ha mencionado a Hitler. Se ha mencionado a Mussolini. Durante algún tiempo se decía que quien es hoy el rey Felipe de España iba a ser el anticristo. Se ha hablado también de que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, iba a ser el anticristo. Y en estos últimos tiempos se está hablando de Vladimir Putin de Rusia y incluso el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Claro está que muchos de estos personajes aquí mencionados no fueron el anticristo. Y realmente no sabemos actualmente quién es o quién será, pero sí hay una forma o hay forma en la Biblia de identificarlo cuando éste haga su aparición en la tierra. ¿Cuáles son las características que permitirán identificarlo cuando se manifieste? La mayoría de ellas las encontramos en el libro del profeta Daniel y en el libro de Apocalipsis. Veamos. Primero, será una persona y no una institución como muchos han creído. No una institución como un imperio, el imperio romano, de quien se dijo sería el anticristo, o una organización religiosa en particular como la religión católica que también ha sido señalada. Entonces será una persona y no una organización o una institución. Segundo, será un hombre, su sexo será masculino. Tercero, aparecerá en escena en el último tiempo de la historia antes de la segunda venida de Jesucristo. Cuarto, será una figura mundial. Será un líder político, será un líder económico y será un líder espiritual cuya influencia será a nivel mundial. Quinto, será un líder carismático, sumamente inteligente y con una capacidad de convencimiento nunca antes vista en un líder. 6, será sutil, será sagaz. 7, será astuto y engañador. En el libro de Daniel, capítulo 8, verso 25, leemos: con su sagacidad, con su astucia, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Dice aquí que con sagacidad, es decir, con astucia. En algunas versiones de la Biblia lo traducen como será un maestro del engaño. Y como ya vimos aquí en Daniel 8:25, es una persona que sin aviso destruirá a muchos. Y la octava característica es que no será digno de confiar, no será digno de confianza. ¿Por qué? Porque será un traidor, ya que sin aviso destruirá a muchos. 9, o novena característica, será un rey de rostro altivo, se nos dice en Daniel 8:23. Es decir, será un rey brutal. Será un rey soberbio, orgulloso, prepotente, maestro de la intriga, como también se puede traducir. 10, será un rey cruel y despiadado. Y 11, llegará a gobernar las naciones por un periodo de tiempo de 7 años que corresponde a la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 7 leemos: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Será un líder mundial, gobernará todas las naciones. Este hombre, como 12ª característica, este hombre hará su aparición en un mundo que va a estar en ese momento convulsionado por las guerras,
convulsionado por el terrorismo mundial, convulsionado por los hambres o por el hambre, convulsionado por las pestes, y será un hombre que va a luchar por la paz mundial hasta lograrla. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, leemos: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco en el que él viene montado, o en el que viene montado el anticristo, representa, según muchos estudiosos de la profecía, un tiempo de paz mundial nunca antes visto en la historia de la humanidad. Pero será una paz muy breve. ¿Cómo lo sabemos? Porque al desatar el Cordero de Dios, aquí mismo en Apocalipsis, al desatar Jesucristo el segundo sello, salió un caballo bermejo, y Dios concederá al jinete, al que lo monte, el poder para quitar la paz en la tierra a través de las guerras. Ahora, es importante observar que este jinete que viene sobre el caballo blanco, que es el anticristo, trae un arco. Pero no se nos habla de flechas. El arco es un símbolo de guerra, pero la ausencia de flechas y la presencia de victorias implica que este personaje va a lograr las victorias en favor de la paz mundial sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, se cree que el anticristo logrará una paz que se alcanzará por medio de pactos o acuerdos, no como resultado de una guerra. De hecho, en Daniel 9:27 se nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Decíamos también que él vendrá en un mundo convulsionado por guerras, pero también en un mundo donde habrá hambre. Todos sabemos que cuando hay guerras, hay destrucción de los medios de producción de las naciones que están en guerra. Pero también hay falta de cultivo en muchas tierras, en muchos lugares, ¿verdad? En muchos países no habrán suficientes hombres para cultivar la tierra. Las mujeres tendrán que salir a hacer esa labor con todas las limitaciones que tengan por causa de la guerra. Además, todos sabemos que en las naciones en guerra todo lo que se produce es destinado para mantener las tropas en el frente de batalla. Por tanto, en un mundo convulsionado por las guerras, por el terrorismo mundial y por el hambre, esta persona no solamente vendrá a prometer paz a la tierra, paz a las naciones, sino que también vendrá a prometer prosperidad a las naciones, y su sabiduría, o la sabiduría con que maneje las cosas, y el poder para lograr resolver todo el caos en el que el mundo se encuentra cuando Él aparezca. Eso será la base para que la mayoría de los habitantes de la tierra le acepten como el Salvador del mundo. 13ª característica. El profeta Daniel nos muestra que se levantará de un reino juntamente con 10 reyes. Para muchos, este reino de donde él surgirá como el cuerno pequeño junto con 10 reyes más, se cree que puede ser el imperio romano, que ha sido restaurado a su gloria, a su poder, el cual se cree que es actualmente la Unión Europea. Yo no estoy diciendo que quiero que entendamos que lo que estoy diciendo no es nada definitivo, pero es en base a la profecía bíblica lo que se cree. Este rey va a salir de una confederación de naciones, de un reino formado por muchas naciones, y muchos han llegado a pensar que ese imperio romano, que fue fracturado en muchas partes, de las cuales se desarrolló la hoy Unión Europea, será de donde salga el anticristo. Por tanto, se espera que este personaje sea alguien de la comunidad económica europea. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 23 y 24, para los que les gusta anotar, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, leemos que esta bestia o el anticristo sube del mar y tendrá 10 cuernos, en donde el número 10
es el número que simboliza la totalidad del poder militar y político de los humanos que se unirán a la bestia y que entregarán a su vez a la bestia para que controle el mundo. 14. Este príncipe, que al inicio será pequeño y sin poder, se fortalecerá y prosperará y destruirá a los fuertes. Esto lo puedes leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, verso 23 al 25. Ahí vamos a leer, o ahí tú puedes leer, que este rey al surgir va a destruir a 3 de los reyes. En Daniel capítulo 7, verso 23 al 25, se encuentra de manera más detallada esta información. Y en Apocalipsis capítulos 17, verso 12 y 13, podemos leer cómo todos los reyes que existen en esta confederación de naciones, que se cree será la Unión Europea, en algún momento, en un momento determinado, le cederán su autoridad o su poder al anticristo para someterse junto con sus naciones al anticristo. 15. Al surgir del mar, como leemos en Apocalipsis 13:1, ha hecho que muchos estudiosos de la Biblia, por el poder o por lo que podría significar el hecho que surja del mar, les ha llevado a pensar que el anticristo surgirá de naciones gentiles enemigas de Dios y de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque en el libro del profeta Isaías, capítulo 17, verso 12, se habla de la multitud de muchos pueblos paganos que serán enemigos del pueblo de Dios y que harán ruido como estruendo de mar. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 15, los pueblos, las multitudes, las naciones y las lenguas de todo el mundo son comparados con muchedumbres de aguas, es decir, el mar. Y en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 20, los impíos, es decir, las personas no convertidas que se oponen a Dios y se resisten a convertirse a Dios, son comparados como un mar turbulento que es llevado de un lado a otro. Y esto es lo que ha motivado a estos estudiosos de la Biblia a pensar que el anticristo será gentil, no será judío. Sin embargo, otros opinan que el anticristo será judío. Y no solo será judío, será de la tribu de Judá y de la familia del rey David. ¿Por qué razón? Primeramente, ellos se basan en una frase que está en Daniel 11:37, donde dice que el anticristo no hará caso del Dios de sus padres, no hará caso del Elohim de sus padres. Además, creen que es judío por el hecho de que los judíos no serían engañados por nadie que se presente como el Mesías, tratando de hacer un pacto con ellos, a menos que este Mesías no sea judío, o este supuesto Mesías no sea judío, y que este supuesto Mesías que es judío pruebe su descendencia de la tribu de Judá y de la familia de David. Entonces, realmente no hay mucha claridad si será gentil o judío, pero vendrá. 16. En el libro de Daniel, capítulo 11, verso 37, leemos que este personaje no hará caso del amor de las mujeres. Es una característica del anticristo. Esto ha hecho que algunos estudiosos piensen que será homosexual. Pero también otros estudiosos creen que este no hará caso del amor de las mujeres puede traducirse como no tendrá un deseo o un interés normal por las mujeres, como aquellos hombres que de manera voluntaria, para dedicarse a una causa, practican el celibato o la abstención a propósito de cualquier contacto físico con las mujeres. 17. Se presentará al inicio, ojo,
Se presentará al inicio como alguien que apoya a las organizaciones religiosas que existan en la tierra en ese entonces. Alguien que apoyará al pueblo de Israel. Es más, alguien que se va a presentar como una persona que defiende incluso la libertad de culto y aún la libre predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 3 años y medio de su gobierno, se piensa que no perseguirá a los santos que vivan en esa época, sean judíos o gentiles. 18. Hará paz con la nación de Israel durante los primeros 3 años y medio de su gobierno. Y no solo eso, sino que les va a permitir ofrecer libremente sacrificios en el templo. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, se nos dice al respecto. Dice, y por otra semana, está hablando de la última semana de Daniel, la semana 70, por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero mire lo que dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. Muchos interpretan que este pacto será con Israel, les va a permitir ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios en el templo, y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El hecho de que a la mitad de la semana les impida seguir ofreciendo sacrificios y ofrendas, esto significa que durante los primeros 3 años y medio de paz, este personaje permitirá que los judíos en el templo de Jerusalén, que habrán construido, ofrezcan sacrificios y ofrendas. 19. Este hombre carismático, bonachón, bondadoso, pero cruel y perverso, este hombre no viene de Dios. No viene de Dios, sino que es una creación de Satanás. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, se nos dice, inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de ¿quién? Por obra de Satanás. Él no viene de Dios, él viene de Satanás. Por cierto, con gran poder y señales, ¿y qué? Y prodigios mentirosos, para que abran bien sus ojos. 20. Como acabamos de leer, este personaje tendrá un gran poder para llevar a cabo señales y prodigios mentirosos. 21. Como parte de estas señales y prodigios, él se recuperará asombrosamente de una herida mortal, como si resucitase, imitando a aquel, a Jesucristo, quien murió y resucitó. 22. Sin embargo, la realidad es que es un ser cuyo nombre habla por su carácter. Es el hombre de pecado y de iniquidad, se nos dice. Es decir, este hombre es la encarnación del mismo pecado, es la encarnación de la maldad y es la encarnación de la rebelión, ya que este personaje se opondrá a todas las leyes establecidas por Dios y establecidas por los hombres. ¿Para qué? Para crear sus propias leyes, convirtiéndose y comportándose como el último dictador a nivel mundial. 23. Será inicuo o malvado o cruel y perverso. 24. Será la cabeza del imperio diabólico que gobernará toda la tierra por 7 años, ya que, como decíamos, este es el tiempo que corresponde a la última semana de Daniel, la cual cada día es un día por año y es una semana de 7 años. 25. Ya que la bestia se nos describe como semejante a un leopardo, que tenía pies como de oso y boca como de león, muchos han concluido que el anticristo, la bestia, tendrá
todos los atributos de estas tres bestias. Es decir, será veloz en conquistar. Será veloz como el leopardo en ir acumulando poder y en ir tomando el control de cada vez mayores porciones de territorio de este mundo. Pero también esta persona será poderosa para conquistar. Poderosa y cruel como el oso, pero también será codiciosa. No se saciará de poder, no se saciará de vanagloria, no se saciará de adoración como el león. 26. Se opondrá a Cristo. Y cuando decimos se opondrá a Cristo es que se va a oponer al mensaje que Cristo predicó durante su primer venida a la tierra, pero también se va a oponer a su persona como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, ya que negará que Cristo haya sido el Mesías, el Salvador, atribuyéndose él el lugar de Mesías, el lugar de Cristo, el lugar de Salvador. Pero no solo eso, él tratará de suplantar a Cristo y a Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por el Mesías tan esperado, y aún blasfemará a Dios. Esto lo podrás leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 6, y aún negará al Padre y al Hijo, a Dios Padre y a Dios Hijo Jesús. Y lo puedes leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. A los 3 años y medio de su gobierno, vemos que no solo se opondrá a la nación de Israel e impedirá que sigan ofreciendo en el templo de Jerusalén sacrificios y ofrendas, sino que también colocará en el templo una imagen de sí mismo para ser adorada. Oiga bien, este hombre hará que se le haga primeramente una imagen y luego colocará esa imagen en el templo de Dios y obligará a toda la humanidad que se le adore, y si no, serán muertos. 28. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, tú puedes leer que dice: pensará cambiar los tiempos, es decir, los tiempos del calendario judío, pero también la ley de Dios. Y esto lo va a hacer en los últimos 3 años y medio de su reinado, inmediatamente después que este hombre rompe el pacto con la nación de Israel, les impide ofrecer sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén, y coloca, y en ese templo, una imagen de sí mismo, y ordena que se le adore. Inmediatamente después, este hombre va a tratar aún de cambiar la ley de Dios para implementar su propia ley en ese período que se conoce como la Gran Tribulación. 29. No es Satanás, cuidado, no es Satanás, pero su poder viene de Satanás y es controlado por él. Satanás siempre ha tratado de imitar lo que Dios hace. Siempre. Por ejemplo, en el caso de Dios vemos la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es lo que se ha venido a conocer como una Trinidad divina. Bueno, también Satanás ha creado su propia Trinidad diabólica. Está Satanás, está el anticristo o la bestia y está el falso profeta. Este personaje, el anticristo o la bestia, como vemos, no es Satanás. Satanás es el principal. Es el que da vida a la bestia, el que da poder a la bestia y el que controla a la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, verso 2, podemos leer en la Biblia: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, lo cual ya vimos, y su boca como boca de león. Dice, y el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, le dio ¿qué? Su poder. Pero no solo su poder, le dio su trono y le dio también grande autoridad. No nos equivoquemos.
Aunque este hombre haga prodigios y milagros, señales, este hombre no vendrá de Dios. Este hombre vendrá de Satanás para que nadie se engañe. 30. Se exaltará a sí mismo. Se exaltará a sí mismo y en lugar de exigir la adoración exclusiva a Dios, él se va a proclamar a sí mismo como Dios y exigirá la adoración del mundo entero. 31, característica 31. Tratará de destruir la nación de Israel en esos últimos 3 años y medio de su gobierno, conocido como la Gran Tribulación. Pero no solo eso, 32. Iniciará una guerra contra Jesucristo a lograr convencer a todos los reyes de la tierra sometidos a él y sus ejércitos a que luchen contra Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia se nos dice que será vencido. Tú puedes leer acerca de esta última característica en el libro de Daniel, capítulo 8, 25, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, y capítulo 19, verso 19. Ahora bien, habiendo conocido muchas características, 32 para ser exactos, y quizás hayan más, pero quiero centrarme en estas 32. Habiendo conocido muchas características que permitirán conocer a este diabólico personaje, como es el anticristo o la bestia, veamos ahora, como parte de esta enseñanza, qué sucederá durante su reinado de 7 años. Específicamente en los últimos 3 años y medio, periodo que ya hemos dicho, se conoce como la Gran Tribulación, con las personas que no se convirtieron a Dios y con aquellas personas que sí se convirtieron a Dios, es decir, los santos, tanto judíos como gentiles. Veamos en primer lugar qué sucederá durante estos últimos 3 años y medio con todas aquellas personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que no quisieron convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué va a suceder? En primer lugar, es triste, pero va a suceder. Estas personas van a admirar y se van a maravillar ante el anticristo o la bestia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 3, leemos lo siguiente. Y vi una de sus cabezas, está hablando Juan, vi en visión una de sus cabezas, de la bestia, del anticristo, como heridas de muerte. Por eso decíamos que va a sufrir una herida de muerte, una herida que aparentemente va a ser mortal, pero va a ser sanada. ¿Y qué dice aquí? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y se maravilló toda la tierra. Es decir, estas personas, al ver esto, y esto va a ser un espectáculo que será visto a nivel mundial, el hecho de que la bestia sea herida con una herida mortal y se recupere, o sea, esto va a ser un espectáculo a nivel mundial. No me preguntes cómo, los medios, no lo sé, quizás la televisión, los medios, el Facebook, el WhatsApp, no lo sé. La cosa es que va a ser a nivel mundial, va a ser visto a nivel mundial y las personas, nos dice aquí, se van a maravillar, es decir, van a quedar atónitas, van a quedar fascinadas con el anticristo. Se convertirán en sus más fervientes admiradores al verle que parece levantarse de los muertos. Es más, recordemos que el anticristo, con su gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con toda clase de mentiras perversas, engañará a todas aquellas personas que se niegan a amar y aceptar la verdad que los puede hacer salvos. Pues ellos creerán la mentira del anticristo
y no las verdades del Evangelio. Esto es lo que va a suceder a continuación o en segundo lugar. Primero, se maravillarán, quedarán atónitos, fascinados, se volverán en sus más fervientes admiradores, y esto dará lugar a lo segundo, al engaño, al engaño, al engaño. Pero ojo, Él engañará a las personas que se niegan a amar y a aceptar la verdad de Dios, las buenas nuevas de salvación que los podrían hacer salvos, por cuanto ellos creerán las mentiras del anticristo y no las verdades del Evangelio. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10 leemos: inicuo, está hablando del anticristo, dijimos que sería inicuo, malvado o perverso, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ya lo leímos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y mire qué dice aquí, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué razón? Porque estos que se pierden no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o no recibieron, como se traduce también, con amor la verdad para ser salvos o alcanzar salvación. Alguien escribió al respecto: el anticristo empleará sin escrúpulos toda clase de maldad para engañar a los que pertenecen al grupo de personas que oyeron el Evangelio, pero no tuvieron amor por esa verdad. Si hubieran creído, habrían sido salvos, pero por no creer, ahora son engañados por los milagros del anticristo. Qué triste es, no solo que estas personas sean los más fervientes admiradores del anticristo, sino que por no haber creído y recibido las verdades de las buenas nuevas de salvación, ahora van a terminar creyéndole ¿a quién? Al anticristo. Es sencillo. O le crees a Cristo o le crees al anticristo. ¿A quién le vas a creer? Pero a alguien le vas a creer. O le crees hoy a Cristo y te conviertes a Él, o le vas a creer al anticristo y te vas a convertir a él. En tercer lugar, ¿qué va a suceder con estas personas? Algo más triste aún, que sean admiradores del anticristo o que sean engañados por él, sino que Dios permitirá que sean engañados y crean a la mentira. Óigalo bien. Va a llegar un momento en que estas personas que menospreciaron una y otra vez las buenas nuevas de salvación y el Salvador, estas personas van a ser entregadas por Dios para que crean ese poder engañoso o para que crean esa mentira. Aquí en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12, leemos al respecto. Dice: por esto, fíjese bien quién, dice aquí Dios, no dice Satanás. Dice: por cuanto no amaron la verdad para ser salvos, dice Dios, por esto, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean que la mentira. Para que crean que la mentira. Pero no solo esto, fíjate bien, a fin de que sean ¿qué? Condenados. O sea, van a ser condenados. No solo van a admirar a la bestia, no solo van a ser engañados por ella, no solo Dios los va a entregar, Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, sino que también se nos dice que van a ser condenados eternamente. Mira cuál va a ser el fin de estas personas. Va a ser el mismo fin de quien adoran, la bestia, el anticristo, porque también es el hijo de perdición, ese es su fin. Por eso se llama el hijo de perdición, el anticristo. Pero todos los que le sigan van a ser condenados. ¿Por qué razón? Por cuanto decidieron de manera consciente no creer a la verdad, sino creer al anticristo, creer la mentira, y se complacieron en la injusticia. Oiga bien lo que va a suceder a estas personas.
Oiga bien lo que va a suceder a estas personas. ¿Por qué razón? Porque si usted no se ha convertido hoy a Cristo, en la medida que pasa el tiempo y usted rechaza cada oportunidad que Dios le da, su corazón se va a ir endureciendo. Y no solo su corazón se va a ir endureciendo, su conciencia se va a ir insensibilizando, de modo que cada vez va a ser menos probable, óigalo bien, cada vez, cada día que pasa, cada día que usted no se convierte, cada día que usted se resiste al Espíritu Santo, va a ser menos probable que usted se convierta a Dios. Y más probable que usted se convierta ¿a quién? Al anticristo. Y se vuelva un ferviente admirador o una ferviente admiradora del anticristo y caiga en el engaño del anticristo y Dios permita que eso suceda para que usted sea condenado o usted sea condenada. ¿Por qué? Por cuanto no recibió con amor la verdad para ser salvo. Alguien escribió: las personas que prefieren amar el pecado y las mentiras en lugar del evangelio serán recompensadas con severidad por medio del castigo divino, como sucede con todos los pecadores. Dios mismo enviará juicio que asegurará su destino eterno a través de una influencia engañosa para que continúen creyendo lo que es falso, para que acepten el mal como algo bueno y las mentiras del anticristo como la verdad. Y de este modo, Dios utiliza a Satanás y al anticristo como sus instrumentos de juicio. Qué triste, pero es la realidad. ¿Qué más va a suceder con estas personas que rehusaron convertirse a Dios? No solo le admirarán a la bestia, no solo serán engañadas y Dios lo va a permitir, no solo serán condenadas, ese va a ser su destino final, la condenación eterna, el infierno eterno junto con el anticristo y la bestia, sino que van a adorar al anticristo o la bestia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 3 y 4, leemos al respecto, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir, van a adorar a Satanás, pero también dice, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Miren lo que van a decir. Van a adorar a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? O sea, aquí no hay Dios, aquí no hay Cristo, aquí no hay Mesías. Aquí lo único que hay es la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora, para que nos quede más claro quiénes serán los que adoren a este personaje, yo quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, ya que aquí Dios no puede ser más claro. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice lo siguiente: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjese bien, dice, y la adoraron. ¿A quién? A la bestia, al anticristo. Dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro ¿de qué? De la vida. ¿Quiénes son las personas que lo van a adorar? Los que no son salvos. Y no son salvos porque, como hemos dicho, de manera consciente y voluntaria, decidieron resistirse a convertirse. Dijeron mañana, como muchas personas, quizás algunos aquí presentes: mañana me convierto, mañana, pasado mañana, en un mes, en un año.
Adolescentes, cuando me gradúe de bachillerato, cuando me gradúe de la universidad, cuando me case, cuando disfrute de la vida lo suficiente como para sentar cabeza. Cuidado, cuidado con ese mañana, más mañana, más mañana, más mañana. ¿Por qué? Porque tu corazón puede endurecerse y tu conciencia sensibilizarse de manera que no te conviertas nunca a Dios y termines adorando a el anticristo junto con todos aquellos moradores de la tierra cuyos nombres, al igual que el tuyo, no esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuidado, cuidado. Otra cosa que va a suceder a estas personas que no quisieron convertirse a Dios es que van a ser fieles al anticristo o a la bestia. En ese texto de Apocalipsis capítulo 13, verso 3, donde leímos: y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta última frase, en pos de la bestia, es traducida como y le dieron lealtad a la bestia, o le juraron lealtad a la bestia. De modo que puede leerse también: y todo el mundo se maravilló de este milagro, y dieron o juraron lealtad a la bestia. Es triste pensar cómo mucha gente dice y cree que no se puede ser leal, obediente, fiel a Dios. Pero van a terminar siendo obedientes, leales y fieles al anticristo. ¿Qué cosas? Otra de las cosas que va a suceder es que estas personas que no se convirtieron a Dios durante el gobierno de la bestia se van a alegrar, oiga bien, se van a alegrar por el martirio de los santos. Es decir, se van a alegrar cuando los cristianos, judíos y gentiles que vivan en ese entonces sean martirizados, o sean torturados, o se les dé muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3, y del 7 al 10 leemos acerca de 2 testigos que Dios va a dar para que profeticen o prediquen por 1260 días, es decir, los 3 años y medio, o los segundos 3 años y medio del gobierno de la bestia, cuando esté sucediendo la gran tribulación. ¿Cómo sabemos que va a ser durante este tiempo? Porque la bestia tratará de darles muerte, y demás personas tratarán de darle muerte, y no podrán hasta que Dios lo permita. Dice: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y finalmente, cuando hayan acabado su testimonio, al final de los 3 años y medio, dice, los vencerá y los matará. ¿Y qué pasará? Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es, en Jerusalén. Y dice: de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. No sé cómo va a suceder esto, pero igual va a suceder, ¿verdad? Como cuando la bestia que sale del mar sea herida en unas cabezas y se restablezca. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Va a ser un espectáculo mundial la muerte de estos 2 testigos. Dice: y no permitirán que sean sepultados. Pero aquí es donde yo quiero llegar. Dice: y los moradores ¿de dónde? De la tierra. Los moradores de la tierra. Frase que se utiliza para decir los inconversos. ¿Qué dice aquí? Se regocijarán sobre ellos. ¿Y qué? Y se alegrarán. Oiga, cuando los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones vean los cadáveres por 3 días y medio de los 2 testigos, dice que se van a regocijar sobre ellos. O se van a regocijar de lo que sucedió a ellos, de que hayan muerto, y se alegrarán.
Y no solo eso, dice, y se enviarán regalos unos a otros. O sea, estarán tan felices, tan alegres con el martirio de estos santos. Dice que se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Oye, pero si es la bestia la que tiene el poder, es el anticristo el que tiene todo el poder y la autoridad, es el anticristo el dictador mundial, es el anticristo el que se está oponiendo y es el que está atormentando tanto a cristianos que no lo adoran como a cualquier persona no cristiana que no lo adore. Entonces, ¿cómo es que dice que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra? Es que sí los habían atormentado. ¿En qué sentido? En el sentido de que los habían estado confrontando con su mensaje, con su pecado, con su maldad, con su dureza de corazón. Y les habían estado advirtiendo de los juicios que Dios estaba por enviar a ellos. Y les estaban advirtiendo. Pero como no querían oír ese mensaje, como no querían ser confrontados con su pecado, con su maldad, y menos de que les vinieran a hablar de juicio, sino que les gustaba que les hablaran bonito, que les profetizaran bendiciones, cuando ven que finalmente la bestia acaba con estos dos testigos y es un espectáculo mundial, se alegran. Ya era hora que callaran a esos dos. Ya era hora que dejaran de decirnos tantas cosas feas usted. Qué triste. Pero todo esto va a suceder en las personas que cuando el anticristo haga su aparición no se hayan convertido a Dios. Cuidado. Ahora bien, yo quiero que en segundo lugar veamos qué va a suceder en ese tiempo en que aparezca el anticristo con aquellas personas de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que sí se habrán convertido a Dios. Primeramente, será un tiempo de angustia. ¿Por qué razón? Porque va a haber persecución del anticristo contra ellos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, y se le permitió al anticristo hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. O sea, va a matar a muchos. Va a ser un tiempo de angustia por la persecución del anticristo a quien se le permitió. ¿Quién le permitió? Dios le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Alguien escribió, la bestia no perdona. La bestia no perdona a nadie que no se le entregue en cuerpo y alma. Y a quien se le resista, lo aniquila. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11, leemos también acerca de estos primeros santos martirizados por su fe. Dice, cuando abrió el quinto sello, hablando del Cordero de Jesús, vi bajo el altar las almas, ¿de quién? De los que habían sido, ¿qué? Muertos, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de ¿qué? De sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ¿qué? De ser muertos como ellos. Estamos hablando de los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación. Tiempo de aflicción para los santos, por cierto. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, verso 9 y 10, y también el verso 13 y 14, leemos al respecto. Dice el apóstol Juan, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Fíjese bien, va a ser una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? No solo de Israel, sino de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas de pureza y con palmas en las manos.
que significa que fueron vencedores. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Yo quiero que veamos, antes de pasar, por favor, que eran gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora bien, veamos el verso 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos, de los 24 ancianos que están delante del trono, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y dice Juan, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es muy importante que entendamos esta palabra, que han salido. Porque muchos dicen, estos son los que han salido de la gran tribulación, por tanto no estarán en la gran tribulación. No. Aquí la palabra han salido se traduce en el griego como salen fuera de. Es decir, estaban en medio de, esa es la idea, estaban en medio de la gran tribulación y vienen precisamente de la gran tribulación. Es decir, han sido atribulados, han sido martirizados y han vencido, es decir, no negaron su fe, no blasfemaron el nombre de Dios ni de Cristo. Y por causa de eso, fueron martirizados en este periodo de tiempo de la gran tribulación. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, se nos dice que estas personas le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y miren lo que dice aquí. Y menospreciaron sus vidas ¿hasta qué? Hasta la muerte. Son personas que prefirieron morir en lugar de adorar a Satanás, en lugar de adorar al anticristo o la bestia y su imagen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15, también podemos leer al respecto. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese ¿qué? Matar a todo el que no la adorase. Es por ello que se dice de los santos mártires que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte en lugar de adorar a Satanás, al anticristo o la bestia y su imagen. Yo quiero decirte que esta persecución del anticristo contra los santos, tanto judíos como gentiles en esos últimos 3 años y medio, o el periodo de la gran tribulación, esto ya había sido profetizado. Esto ya había sido profetizado por el profeta Daniel, quien en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, escribe acerca del anticristo, la bestia, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Y qué dice aquí? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y como ya leímos, y pensará en cambiar los tiempos, es decir, los tiempos del calendario judío y la ley de Dios, y serán entregados en su mano. ¿Quiénes? Los santos. Los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto se traduce 1 año, 2 años y medio año. Es decir, los santos del Altísimo serán entregados a la bestia para que sean perseguidos y quebrantados por un periodo de 1, 2 y medio, es decir, 3 años y medio. ¿Sí queda claro? Va a ser un tiempo, cuando el anticristo venga, va a ser un tiempo de angustia para los santos que vivan en ese entonces, cristianos gentiles y cristianos judíos. En Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17 leemos para terminar: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No vamos a hablar de qué va a ser esa marca. Unos dicen que va a ser los 3/6, otros dicen que va a ser un microchip en la frente y en la mano. O sea, no vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a hablar es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ordenó el anticristo que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y fíjense esto: y que ninguno pudiese comprar
ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando el anticristo venga, no solo va a ser un tiempo de aflicción de los santos que vivan por la persecución que habrá, sino también porque se verán imposibilitados ¿de qué? De comprar y vender. Ya que solo se le va a permitir comprar alimentos o bienes materiales a aquellas personas que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y como los cristianos, obviamente, ni van a adorar la imagen y no van a permitir que se les ponga un chip en su mano, ni en su frente, o lo que sea la marca de la bestia, entonces, ¿qué pasa? Van a tener serias limitaciones. ¿Para qué? Para alimentar a ellos y sus familias. Yo creo que esto va a ser un medio que el anticristo va a usar para forzar a los creyentes a abandonar a su Señor y Salvador Jesucristo y venir y adorarle a Él. Pero como ya vimos, los verdaderos creyentes van a preferir morir antes de abandonar a su Salvador. Y cuando pienso, ¿cómo serán estos tiempos en que el anticristo gobierne para los no convertidos, en donde ellos se gozarán? ¿Y cómo será para los convertidos, los verdaderos creyentes, en donde ellos sufrirán aflicción? No puedo evitar pensar en lo que ya vimos anteriormente, en cómo será, no cuando venga el anticristo, sino cuando aparezca Cristo en las nubes con gloria y poder. ¿Cómo será el tiempo cuando venga Cristo para los no creyentes? El cual, como decíamos, será un día ¿cómo? Será un día terrible. Será un día de aflicción, de gran aflicción, que aún se nos dice que literalmente se les saldrá el corazón del cuerpo de la angustia. Será un día en que ellos llorarán, o un periodo de tiempo en el que ellos llorarán sin consuelo, gemirán de día y noche y harán grande lamentación. Los que se gozaron con el anticristo ahora van a sufrir con Cristo. Sin embargo, los que sufrieron con el anticristo ahora se van a gozar cuando venga Cristo. Y finalizo con esta reflexión. Querida persona que hoy está aquí y que aún no se ha convertido a Dios para amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y para vivir, para agradarle en todo tiempo, en todo lugar y circunstancias, obedeciéndole siempre y sirviéndole de corazón. Yo quiero hablar a usted y yo quiero decirle que yo quiero que medite que si hoy usted no decide, y quiero hablar de hoy, porque el mañana es incierto. Ninguno de nosotros está seguro de que va a vivir mañana, ¿o sí? Si hoy usted no decide entregarse a Dios, si usted no decide convertirse a Dios como su Señor y Salvador, quiero que medite que usted va a terminar siendo siervo del anticristo. Si usted hoy no decide creerle a Dios y creer las buenas nuevas de salvación, usted, como ya decíamos, va a terminar creyendo las mentiras del anticristo. Piénselo. Yo quiero que medite que si usted hoy se resiste a convertirse a Dios y ser lavado y limpiado de todos sus pecados por la sangre preciosa de Cristo, y de esta manera alcanzar perdón y vida eterna con Dios, con Cristo en la gloria, usted va a terminar siendo condenado eternamente. ¿Por qué? Por no haber recibido la verdad y por no haber amado la verdad.
y por haber rechazado a Dios y su misericordia, al darle una y otra oportunidad para que usted renunciase a usted mismo, a vivir esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, para convertirse a Dios y ser salvo. Así de sencillo. Yo quiero decirle que es necesario que usted piense que si usted hoy no decide convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y súplica de perdón a Dios, confiando en Jesús como su único y suficiente Salvador, para convertirse en un adorador en espíritu y en verdad de Dios, usted va a terminar adorando al anticristo o la bestia. Y por último, ¿ha pensado usted que si sigue decidiendo no convertirse a Dios, sino por el contrario, seguir viviendo una vida de rebeldía, egoísmo y de ingratitud para con Dios, la ira de Dios va a caer sobre usted? La ira que se ha ido acumulando sobre usted de Dios va a caer sobre usted un día. Y no solo eso, va a ser atormentado con fuego y azufre y no tendrá reposo ni de día ni de noche. ¿Ha pensado eso? ¿Ha pensado eso? Si por desconocer todo esto que hemos hablado acerca de cómo será el anticristo y qué sucederá en el tiempo del anticristo cuando él gobierne, ¿qué sucederá en su vida si usted no se ha convertido a Dios? Si por desconocer todo esto, usted ha menospreciado cada oportunidad que Dios le ha dado para ser salvo, para ser salva, créame que yo espero que a partir de hoy usted cambie. Usted cambie su manera de pensar, pero no solo su manera de pensar, sino su manera de actuar. Y usted decida, si no lo ha hecho hasta hoy, decida de una vez por todas rendir su vida a aquel que le amó hasta la muerte y muerte en la cruz. Usted decida convertirse a Dios, convertirse a Jesús, que le dice hoy nuevamente, como ha estado haciéndolo cada día a través de estos años: ven a mí, pecador, que yo soy tu Salvador. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por advertirnos acerca de este personaje que vendrá y por darnos a conocer a través de tu palabra qué va a suceder con las personas que aún se resisten a convertirse a ti. Pero también qué va a hacer o qué va a suceder con las personas que ya se han convertido a ti. O las personas que se conviertan a ti en ese entonces y vivan para ver la venida del anticristo. Señor, a los que aún no se han convertido, sé tú, Señor. Sé tú urgiéndoles. Así como tú urgiste a Lot y a su familia de huir de Sodoma por cuanto iba a ser destruida, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú urjas a cada una de estas personas que hoy están aquí, que no se han convertido, a que lo hagan, Señor. A que lo hagan. No solo porque un día tú vas a destruir este mundo y los vas a destruir a ellos con este mundo, sino porque antes de eso, con la venida del anticristo, ellos corren el grave peligro de convertirse en grandes admiradores del anticristo, en ser engañados por el anticristo, en que Dios mismo, en que tú mismo, oh Dios, los entregues a esa mentira, por cuanto no amaron la verdad. Corren el peligro de ser condenados eternamente juntamente con el anticristo y la serpiente Satanás. Y corren el peligro de que la ira de Dios
caiga sobre ellos, pudiendo haber evitado todo esto, Señor. Pudiendo haber evitado todo esto a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, viviendo para amarle, para agradarle, para adorarle y para servirle. Señor, yo te ruego que las personas que aún no se convierten puedan entender esta palabra y que venga temor a sus mentes y sus corazones al saber lo que va a suceder con ellos si aún viven cuando este personaje venga, o lo que es peor, si están muertos o si ya han muerto sin convertirse y han ido a tu misma presencia para que tú dictes sentencia, la cual será culpables. Padre, y que de esta manera puedan huir, Señor, de la condenación eterna por la fe que es en tu Hijo amado Jesús. Yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.